Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que hemos titulado ¿Estás preparado para un desastre? Un poco catastrófico, pero la verdad que hacía falta darle un poco este tono. Todo lo que necesitas saber sobre copias de seguridad. Al final, ¿qué queríamos conseguir con este webinar? Que salgáis con nociones más claras sobre la importancia de los datos en vuestras empresas, lo que son las copias de seguridad y qué opciones ¿no? tenéis al respecto. Lo primero que quiero aclararos es que yo no soy técnica de sistema, ¿vale? El técnico de sistemas aparecerá después. ¿Por qué os digo esto? Porque quiero que sepáis que mis nociones de tecnología cuando yo entré en clave eran muy nulas, ¿vale? Y he tenido que aprender con el tiempo. Entonces quiero intentar hablar en un lenguaje que todos podamos entender. Tanto la gente que sabe mucho como la gente, especialmente la gente que sabe menos, ¿vale? De estos temas. Entonces, lo primero que quería comentaros era la importancia de los datos en las empresas. ¿Por qué he querido meter este punto? Porque al final, si no, no tendría sentido estar haciendo este webinar, ¿no? Porque si estamos hablando de la importancia de las copias de seguridad, si no valoras la importancia de los datos, no tiene sentido. ¿Por qué son importantes los datos en las empresas? Bueno, igual estáis pensando, mira, no hace falta que vengas tú a decírmelo porque ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, al final es uno de los activos más valiosos que tenéis en vuestra empresa. Sabéis que manejáis información de clientes, de finanzas, de operaciones, de productos, miles de datos, ¿vale? No sé dónde escuché esta frase, ¿vale? Pero me gustó y es que al final una empresa sin datos no es como estar navegando en el mercado en la oscuridad, ¿vale? ¿Por qué son importantes los datos? Mira, lo primero es porque son precisamente los que os ayudan a tomar decisiones en vuestro día a día, ¿no? Os aportan esa información objetiva, esa historia de empresa que os permite pues, observar esos patrones, medir resultados, eficiencia y reducir esa incertidumbre que ya de por sí no tiene el mercado. Al final, lo que conseguís con esto es tomar decisiones más precisas y fundamentadas, ¿vale? El siguiente punto importante de la importancia de los datos es que son clave las relaciones con vuestros clientes. ¿Por qué? Porque al final os permiten personalizar esa relación con ellos, ¿vale? Tomar decisiones informadas, anticiparos a sus propias necesidades, el fomento de la confianza, el cumplimiento de normativas, especialmente en tratamiento de datos personales, y el análisis de su satisfacción, ¿no? Con ese histórico que tengáis sobre el cliente y con esas encuestas. Todo esto ¿en qué contribuye? Pues a fortalecer esa lealtad del cliente y al crecimiento del propio negocio, ¿no? También son una ventaja competitiva. Pues bueno, al final una empresa que toma decisiones basadas en datos, pues yo le auguro un mejor futuro que una empresa que no, ¿vale? Al final estas empresas pueden analizar tendencias, pueden optimizar procesos, ¿vale? Y fomentar la innovación. Esto al final, ¿qué consigue? Que esa empresa se pueda diferenciar en el mercado y adaptarse, ¿no? a ese mercado competitivo. También los datos son esenciales en la parte operativa de la empresa. Mejoran la eficiencia, permiten la toma de decisiones rápidas, ¿no? en esa parte operativa de la empresa que necesita de esta rapidez, mantienen la calidad, optimizan la gestión de recursos, esto es importante, ¿vale? Con esos datos podemos optimizar la gestión de recursos, no malgastarlos, evalúan también el rendimiento y apoyan a esa planificación, ¿no? de todas las empresas a largo plazo. ¿Esto al final en qué resulta? Pues en procesos más productivos y una mejor capacidad de respuesta de la empresa. También los datos son objeto de varias leyes que exigen además su correcto tratamiento. ¿Qué leyes son estas? Pues seguro que os suenan a todos, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos, que bueno, ahora ya no se llama así, en mi época se llamaba así, ahora se llama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, me lo he apuntado, y de Garantía de los Derechos Digitales, ¿vale? Y luego está el Reglamento General de Protección de Datos. Especialmente hablamos de datos de carácter personal, ¿vale? Sí que hay otras industrias que sí que exigen el tratamiento de los datos de otro tipo, ¿vale? Eso ya depende del tipo de empresa que tengáis. Y estos son los motivos, ¿no? Porque son importantes los datos en las empresas. Ahora, el siguiente punto que quería tratar, formas en las que podemos perder los datos en una empresa. Al final parece que no nos imaginamos, ¿no? De qué manera perder los datos. Eso no ocurre. Pues sí, en realidad hay un montón de maneras en las que podemos perder los datos. Cuando me puse a investigar sobre ello, hasta yo me sorprendí, ¿vale? La primera nos va a sonar rara, ¿vale? De hecho, tiene que ser la primera y son los errores humanos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha borrado un archivo accidentalmente, que ha borrado datos, ¿no? de alguna base de datos, de algún archivo que estuviera trabajando? No son cosas que pasan, son cosas del día a día. Al final lo que queremos es que esto no sea más que un susto, ¿vale?
y que se pueda minimizar, ¿no?, el impacto de esto que ocurre. Lo siguiente son los fallos del hardware. Al final, problemas en discos duros, servidores o cualquier dispositivo de almacenamiento. Si se daña, pues puede provocar, sobre todo si no hay esas copias, pérdidas irreversibles de los datos. En clave somos especialmente pesados, que yo lo sé, con que mantengáis vuestros dispositivos en buenas condiciones, porque al final pues también sabemos que es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Vale? Al final todo este webinar va sobre que prevenir es mejor que curar. Os puedo poner un ejemplo de esto, ¿no?, del día a día, y es que llegáis a vuestra empresa, encendéis vuestro ordenador, como todos los días, y no se enchufa. Y ahí ya os empezáis a poner nerviosos. Otro día llegáis e intentáis entrar al servidor y hay un fallo o avería. Y ahí también empezáis a poneros nerviosos, ¿vale? Son cosas que con un buen plan de contingencia se pueden paliar, ¿vale? Otro de las formas en las que podemos perder los datos son los desastres naturales. Parece que no ocurren, pero al final ponen las noticias y resulta que sí, que ocurren. Incendios, inundaciones, terremotos, ¿vale? Son cosas que al final pueden dañar fácilmente nuestros dispositivos de almacenamiento, sobre todo si solo los tenemos en local en nuestra empresa, y con eso la pérdida de todos nuestros datos, ¿vale?, que podemos llevar años acumulando. Otro motivo, robo o pérdida de dispositivos, ¿no? Te roban SPC y solo tienes la copia en SPC. O un disco duro externo, ¿no? Es fácil que te lo roben, y ya no solo robo, pérdidas, ¿vale? Son cosas que pueden pasar. Cortes de energía. Un apagón al final inesperado pues puede causar esa pérdida de datos que no se hayan guardado o daños en archivos que tú estuvieras trabajando, ¿vale?, que estuvieran abiertos. Y por último, pero no menos importante, los ciberataques. Malware, ransomware, seguro que suenan estos conceptos, o hackers que roban o encriptan esos datos para pedir rescates o directamente dañarlos, ¿no?, pues simplemente para hacer daño. Esto la verdad que quien mejor lo relataría son mis compañeros de sistemas, luego entrará uno de ellos. Yo los tengo justo detrás en la empresa y los escucho decir frases como, que es que me las he apuntado y todo, madre mía, a este dispositivo le están intentando entrar por todos los lados, lo quieren tumbar, ¿vale? Porque ellos también tenemos un servicio de ciberseguridad y están ahí mirando, ¿no?, a ver qué ocurre, ¿no?, en vuestros dispositivos. De hecho, quería adjuntar un par de ejemplos para que veáis que esto no es algo que no ocurre normalmente, sino que es el día a día de ellos, ¿vale? Bueno, los que estáis familiarizados con nuestro helpdesk o nuestro sistema de casos, os sonará, ¿vale?, esta plataforma. Esto es un mensaje de un compañero de sistemas que le pone a un cliente en el que ha detectado distintos ataques, ¿vale? Yo aquí me he subrayado, aquí en mis notas, en la parte más importante, ¿vale? Y es que aquí, por ejemplo, le dice: quería informarte que en Neprotect, en nuestro servicio de ciberseguridad, hemos detectado que durante el día de ayer se registraron varios cientos de ataques desde diferentes partes del mundo, con el objetivo de explotar el escritorio remoto y acceder al servidor. Este aumento de la actividad se debe a la apertura del puerto para permitir conexiones por el escritorio remoto. Bueno, aquí le recomienda ponerse una VPN. Este otro caso, que a mí también me parece más, que refleja todavía más, es también que se ha quedado un puerto abierto y dice: esto ha provocado que el equipo esté recibiendo intentos de acceso no autorizados desde diversas direcciones IP globales, de procedencias de países como China, Rusia y Polonia. A este dispositivo le están intentando entrar desde distintos puntos del planeta, cosas que a lo mejor ni nos podemos imaginar. Esto ya lo contará mi compañero autor más tarde, pero bueno, normalmente el tema este de que se queden puertos abiertos es un problema, ¿no? Porque es como, pues eso, como dejar una ventana abierta, ¿no?, para que pase quien quiera, ¿vale? Lo siguiente que quería tratar es por qué son esenciales las copias de seguridad. Al final yo creo que ya es bastante común, ¿no?, el hecho de que todas las empresas deben de tener ese backup o copia de seguridad. Backup al final no quiere decir otra cosa que respaldo o apoyo, ¿vale? ¿Por qué son esenciales? Pues bueno, la primera de las frases que he puesto aquí es: la protección contra pérdidas es más que evidente, ¿no? Es el propio sentido de las copias de seguridad. La siguiente es el cumplimiento legal y normativo. Lo que os he comentado ya, ¿vale? Pues cumpliendo ese tratamiento de datos de carácter personal, y ciertas industrias sí que tienen requisitos regulatorios sobre la retención y protección de ciertos datos, ¿vale? De hecho, bueno, no me quiero enrollar aquí, pero sí que quería comentaros, por ejemplo, que en el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos me voy a ir a un punto muy específico, ¿vale?, que es la parte C,
que dice que, bueno, que el que trate esos datos tiene que tener la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso de los datos personales de forma rápida en caso de incidentes físicos o técnicos. Es decir, ya te está hablando de que necesitas ese plan, ¿no?, para poder recuperar esos datos. Ya estamos hablando aquí de una especie de backup. Bueno, una especie de backup no, estamos hablando de un backup, ¿vale? Lo siguiente sería la recuperación rápida, ¿no? El recuperar rápido esos datos que has perdido te va a permitir ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque si estás inactivo, estás perdiendo tiempo y dinero. Inactivo por la pérdida de esos datos, ¿vale? La continuidad del negocio. Pues al final, cuando consigues recuperarte rápido ante este tipo de desastres y seguir funcionando, lo que eso muestra es que tienes una buena capacidad de respuesta como empresa, ¿vale? Le puedes dar continuidad a tu negocio. Lo siguiente es el incremento de la confianza del cliente. Si nuestros clientes ven que nos podemos recuperar rápido ante desastres, al final lo que conseguimos, ¿no?, es que confíen más en nosotros. Y por último, seguridad adicional. Al final es una medida más de seguridad que debemos tomar en el plan de contingencia de cualquier empresa, ¿vale? ¿Qué tipos de copias hay? Copias de seguridad en la nube y, bueno, en la nube o cloud, ¿vale? Porque en todo momento a lo mejor me veis cambiando que digo nube o digo cloud. Y luego copias de seguridad local o on-premise, que también se puede decir. Las copias de seguridad en la nube, los datos se almacenan en este caso en servidores remotos a través de internet, ¿vale? Los famosos data centers, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues el acceso remoto, ¿no?, desde cualquier lugar a esas copias, que son escalables, es decir, si yo hoy necesito aumentar de 100 gigas más, pues los aumento, subo de plan. Y la seguridad contra desastres físicos, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Al final, si tienes un incendio, por ejemplo, en tu empresa, no te va a afectar esos datos que tienes en la nube. Inconvenientes, pues que depende de la velocidad de la conexión a internet, ¿vale? Es necesario también que sea estable, ¿no?, para que se hagan bien esas copias y no tarden tampoco demasiado. Bueno, en cuanto a las copias de seguridad locales, estas las conocéis todos seguro, se almacenan en dispositivos locales, discos duros, servidores. ¿Qué ventajas tienen? Pues que el control total sobre los datos están en mi empresa. Sí, pero es que los datos estén en tu empresa es bueno, pero a la vez también es malo. ¿Por qué? Porque el inconveniente es que son vulnerables a desastres locales, ¿vale? Lo siguiente de lo que quería hablaros es qué tipo de almacenamiento de copias son más comunes, ¿vale? Hay más, pero los más comunes son los que voy a tratar a continuación, ¿vale? El primero son los discos duros externos. Seguro que todos los conocéis, bueno, son lo que veis ahí en la foto. Son relativamente económicos, tienen esa buena capacidad de almacenamiento, fáciles de usar, accesibles a cualquiera. Cualquiera ahora mismo puede conseguirse un disco duro externo. Desventajas, pues que como veis es un aparatito bastante pequeño, son susceptibles a fallos físicos, daños por golpes o caídas. ¿Qué usos recomendados? Pues mira, por ejemplo, yo como usuario individual podría comprarme un disco duro externo para hacer copias y bueno, estaría bien. O para empresas pequeñas, ¿vale? El siguiente dispositivo es el NAS. Network Attached Storage, ¿vale? Que yo por aquí me apunté en la traducción en inglés, que es almacenamiento conectado a red. Al final, el NAS es un dispositivo de almacenamiento que está conectado a una red que permite que varios usuarios y dispositivos accedan a esos datos de manera centralizada y segura. Este tipo de dispositivos se suelen utilizar para automatizar las copias de seguridad, ¿vale?, desde múltiples dispositivos. De hecho, ya os he comentado una de las ventajas, ¿no?, es que permite acceder a copias de seguridad desde múltiples dispositivos en una red local. Aquí el aparato parece muy grande, pero es chiquitín, tampoco es algo enorme, como parece en la imagen. Tiene buena capacidad de almacenamiento, normalmente hablamos de teras, y permite la redundancia de los datos, ¿vale? El NAS tiene distintos discos y en caso de dañarse uno, pues tenemos los otros, ¿vale?, para que no se pierdan esos datos. Desventajas, pues que requieren una configuración y son más costosos, pues, que el disco duro externo simple que hemos visto antes. ¿Usos recomendados del NAS? Pues son ideales para pymes y usuarios que necesitan ese acceso constante y centralizado a sus copias de seguridad. Lo siguiente, backup en la nube o backup cloud, ¿vale?, como lo queramos llamar. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es una copia fuera del sitio. Esto ya lo veremos más adelante porque voy a explicar la regla 321. Pero bueno, ya lo podéis intuir. Copia fuera del sitio, ¿qué quiere decir? Que si tengo un desastre en dispositivos locales, no me va a afectar a esa copia que tengo en la nube. Acceso remoto. A esas copias puedes acceder desde cualquier lugar. Estos proveedores de copias en la nube, porque esto normalmente es un servicio,
lo que te proveen es esa redundancia de los datos y esa seguridad de esos datos, ¿vale? Una seguridad, por ejemplo, con el cifrado. Y además estas empresas tienen opciones de recuperación ante desastres, ¿vale? Tienen unos protocolos bastante exhaustivos, ¿no? Que lo llaman Disaster Recovery, para que el impacto sea mínimo en tu empresa, ¿vale? Y que la recuperación sea muy rápida. ¿Qué desventajas tienen las copias en la nube? Pues que dependen de la conexión a Internet, que el coste suele ser más elevado que el resto de opciones que hemos visto. ¿Qué uso recomendado tienen las copias en la nube? Pues al final, empresas que buscan protección contra desastres físicos, ¿no? Lo que hemos dicho, también que buscan ese acceso remoto a los datos, y especialmente, quiero recalcar aquí, empresas que lo que quieren es una solución integral y segura para copias de seguridad. ¿Qué nos recomendamos desde Clave, ¿vale? Para copias de seguridad. OneDrive o Dropbox sí que son herramientas ideales para compartir archivos, pero estas aplicaciones no cuentan con esas opciones avanzadas de recuperación ante archivos, ¿vale? De recuperación de archivos ante desastres, ¿vale? No tienen todos esos protocolos. Y tampoco recomendamos el uso de USB para copias de seguridad, ¿vale? Normalmente son dispositivos que deberían utilizarse solo para transportar datos, no para almacenarlos. Además, solo hace falta ver lo endebles que son esos dispositivos, ¿no? Vale. Lo siguiente que quería comentaros es cómo implementar una buena estrategia de copias de seguridad en una empresa. Aquí es donde ya voy a sacar el tema de la regla 321. ¿Qué dice la regla 321? Pues que tienes que tener 3 copias del archivo, la copia primaria y 2 copias más, en 2 ubicaciones distintas, 2 dispositivos distintos, y una de esas ubicaciones tiene que ser externa a la empresa, ¿no? A la sede principal de la empresa. Y bueno, un ejemplo que puedo poner práctico de esto sería, imaginaos, los RPs de Clave, por ejemplo, hacen una copia diaria de las bases de datos en vuestros servidores, ¿no? Tenéis ya esa copia ahí primaria. Tendríais una copia, por ejemplo, en un NAS, que hemos visto antes, y otra copia en la nube. De esa forma estaríamos cumpliendo la regla 321. ¿Por qué? Porque tenemos esas 3 copias de los archivos en 2 ubicaciones distintas, que podría ser el NAS y las copias en la nube, y una de ellas externa a la empresa, que es la copia que está en la nube. Luego, otras cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a copias de seguridad es garantizar una frecuencia, ¿no? de esas copias. Diario, semanal, mensual, ya depende, ¿no? de lo críticos que sean esos datos. Lo suyo es que se automaticen estos procesos para garantizar consistencia, ¿no? Y para evitar el error humano, ¿no? Y luego, otra cosa a tener en cuenta es el monitoreo y pruebas periódicas. Claro, ¿de qué me sirve tener unas copias si nunca reviso si se están haciendo bien? Cada cierto tiempo lo que habría que hacer es hacer una restauración de datos, ¿vale? Luego, por último, hay que tener en cuenta la segmentación de datos críticos. No todos los datos en una empresa son tan importantes. Al final tenemos que identificar cuáles son los más importantes y cuáles queremos proteger, ¿no? de esa manera extra. Por último, quería comentaros así brevemente ciertas consideraciones de seguridad en las copias de seguridad. Aquí me repito. La primera es el cifrado de los datos, ¿vale? Asegurarse de que estén cifradas tanto en tránsito como en almacenamiento. Y lo segundo es autenticación y control de acceso, ¿vale? No todos los usuarios deberían tener ese acceso a las copias de seguridad. Hay que tener un protocolo en este aspecto. Y protección contra ransomware. Al final la protección contra ransomware la conseguimos ya siguiendo todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Porque si, por ejemplo, un ransomware entra en tu servidor, ¿vale? Y lo cifra, esto no va a perjudicar esas copias que tú tengas en la nube, por ejemplo. Y bueno, después de todo esto, espero que os haya quedado más o menos claro las nociones que hemos visto, y quería darle paso a mi compañero Aitor Cobes. Es administrador de sistemas en Clave, lleva más de 7 años y bueno, hoy os quiere contar un poco pues casos del día a día, es que es la mejor persona que lo puede contar, y qué herramientas tenemos en Clave, ¿no? para llevar a cabo estas labores de prevención. Como he comentado Judith, yo soy Aitor, llevo trabajando en Clave de más o menos hace 7 años y como administrador de sistemas.
Ya entrando en el tema de los productos que nosotros incorporamos o que hemos visto o que estamos sacando, para solucionar este tipo de casos, el primero que quería comentar es el local backup, ¿vale? El local backup no es más que una copia local gestionada, es decir, es la típica copia que muchos de nuestros clientes tienen, en el sentido de que es una copia por ejemplo, del servidor al NAS, a un dispositivo especializado para almacenar copias en local, pero está gestionada. Es decir, lleva un mantenimiento, se revisa cada día, los técnicos entran a revisar que la copia se ha hecho correctamente, monitorizamos el estado también del dispositivo destino, es decir, si alguno de los discos se rompe, etcétera, nos enteramos. También va cifrada, tiene unas políticas, como es un producto vivo, es un producto gestionado, nosotros desarrollamos unas políticas o testeamos unas políticas que creemos correctas, pero si en el tiempo avanzan y vemos políticas, hablo políticas de retención o de cifrado de la copia de seguridad, si en el tiempo se desarrollan nuevas, pues las aplicamos, es decir, al final es un producto gestionado y es un producto vivo. Perdonad. Queríamos poner también en consideración o en comparación la copia tradicional de la que hablaba, pues lo típico de servidor al NAS, con la copia que nosotros decimos copia local gestionada. La principal diferencia, y para mí como técnico la que hace el valor al producto de copia local gestionada, es el hecho de que hay como veis en la pantalla, hay una revisión diaria de las copias de seguridad. Es decir, una persona, un técnico que entiende de copias de seguridad, la revisa cada día y es capaz de ver si hay algún problema y solucionarlo. Incluso aunque a veces hay que la copia se ha hecho correctamente, pero con tipos de avisos de errores o advertencias parciales, etcétera. Obviamente, como lo está revisando un técnico especializado, sabrá solucionarlo y saber si la copia se ha hecho correctamente o no. También monitorizamos con el producto el estado del NAS. ¿Por qué? Los NASes al final son dispositivos especializados que suelen tener varios discos para la redundancia, es decir, por si se rompe uno, poder continuar con el otro. Pero si se rompe uno y nadie lo revisa, el día que se rompa el segundo, por ejemplo, en un caso en el que tengas 2 discos, los datos se van a perder. Es decir, nos enteraremos porque la copia ha fallado, pero los datos se van a perder porque el almacenamiento físico se ha roto. Entonces, con el producto también monitorizamos el estado de los discos. Si el NAS tiene algún problema con el disco, nos avisa y de forma proactiva ya contactaremos con el cliente para cambiarlo. Por supuesto, también tiene ya informes semanales y diarios, como la gente que tengáis la copia cloud, pues del mismo estilo. Es decir, normalmente los enviamos de forma semanal para no bombardear mucho con las copias de la semana anterior, pero si el cliente quiere que se hagan diarios, no hay ningún problema. El software hace una transferencia segura, es decir, cifra los datos en origen para enviarlos cifrados y en destino también están cifrados. Esto se utiliza para que si alguien intercepta la comunicación, porque al final, aunque esto es en red local, pero bueno, si tuviéramos algún mal hablado bicho, ¿no? en la instalación, algún ordenador que esté lo que se llama técnicamente snifando el tráfico, es decir, recolectando datos, si detecta un tráfico de copias de seguridad, no podría haber nada porque está cifrado, ¿vale? En esto. Y en destino también, es decir, si entra algún tipo de malware que revise datos, está cifrado y no podría acceder a ellos. También tenemos un acceso de panel de control para el cliente. Esto es más que nada por dar feedback al cliente, aparte de los informes diarios. Si el cliente quiere entrar en el panel de control, puede entrar y revisar sin ningún problema las copias. Lo hacemos nosotros, pero por intentar dar algo de feedback. Y, por supuesto, cumple la ley vigente de protección de datos. A mí me gusta mucho recalcar siempre que en esta ley hay como una parte en la que obliga a las empresas que contienen datos a ser proactiva, que dentro de la proactividad cabe todo, es decir, desde instalarte en un búnker, pues el listón que ellos quieran poner. Con lo cual, lo ideal sería cumplir unos mínimos que son temas de copia de seguridad. Vale, al final la comparación con la copia tradicional es eso, los errores puntuales que puedan salir, que no tiene monitorización, es decir, el resumen es que es una copia que no lleva un mantenimiento, con lo cual si en origen estaba bien configurada, pero a lo largo del tiempo ocurre algún problema, el día que vayamos a necesitar los datos no los tendremos. Ya entrando un poco más técnicamente en las capacidades que tiene la copia local, el backup local que le hemos llamado, como hemos visto ya hace informes diarios y semanales, es decir, le da un feedback al cliente, obviamente tiene un histórico de copias, siempre va a ser en función del tamaño de origen de los datos, cuanto más datos en origen, menos retención podremos tener porque más ocuparán en el destino. Tiene un soporte experto. Esto lo ponemos porque cuando nosotros damos soporte general de sistemas a la gente que tenga NetProtect y entran a veces software de copias que no hemos instalado nosotros. Nosotros vamos a llegar hasta donde sepamos o hasta donde podamos. Obviamente, como esto es un software gestionado, vamos a llegar hasta el final. Es decir, el software lo tenemos tan testeado que el soporte
será completo a este tipo de copias. Con el plan básico, si no me equivoco, venían en origen de dos equipos, es decir, se podría hacer el backup de 2 equipos. Se puede hacer tanto de backup de archivos como de servidores completos, no hay ningún problema, es decir, se puede utilizar tanto para un servidor completo, la restauración completa del servidor, como para archivos concretos. Y viene incluida una restauración anual asistida, es decir, al año, sin coste, incluido en el propio precio, tendría una restauración anual, ¿vale? Y obviamente lo que hemos comentado, la monitorización del estado físico del NAS. Nosotros monitorizamos, para el cliente es transparente, pero queremos dejar claro que monitorizamos que si algún disco del NAS se rompe, pues nos enteraríamos y nos pondríamos en contacto. El otro producto que tenemos también para temas de copias de seguridad es el Backup Cloud. Con la regla que comentaba Judith del 3-2-1, es la que nos asegura el 2 y el 1. Es decir, es un backup que funciona de forma muy similar al local, pero en datacenters especializados, donde están especializados en copias de seguridad. Con lo cual conseguimos una copia en otra ubicación, el 2, vaya, y el 1 de la copia que está externalizada. Este tipo de copias de seguridad, como ha recalcado Judith, tienen un problema, uno de los mayores problemas es el coste, porque como estamos llevando el almacenamiento a otro sitio, ese almacenamiento nos lo cobran. Con lo cual nosotros lo solemos utilizar para copias de datos indispensables. Es decir, si yo qué sé, A3, ¿vale? Pongo un ejemplo muy concreto del software A3. Con la copia local yo haría copia del servidor completo y podría restaurar el servidor completo, y con la copia Backup Cloud, como el servidor completo me ocuparía mucho espacio, haría copia concreta de los datos de A3 para, si ocurre un desastre mayúsculo, montar otro servidor y poder restaurar los datos de A3. Es decir, lo mínimo indispensable que necesito para funcionar. Sigue teniendo las mismas características que la backup local, es decir, tiene informes diarios, tiene un panel de control para acceder al cliente. Con este utilizamos, al almacenar menos datos en la nube, utilizamos un histórico más largo, aquí aseguramos hasta 6 meses de histórico por las políticas de reacción que utilizamos. También lo utilizamos para ese tipo de cosas, cuando un cliente necesita un histórico que nosotros consideramos bastante tiempo, por ejemplo 6 meses, le solemos recomendar el Backup Cloud. Aquí vendría ya también un poco la comparación entre los dos productos. La gente preguntaba uno u otro. Yo, como técnico de sistemas, digo que ni uno ni otro, sino los dos. Es decir, no son excluyentes. Hablamos del backup local gestionado y la copia de seguridad online también gestionada. Para nosotros son complementarias. No solo para seguir la regla del 3-2-1, que es una regla que se utiliza mucho en informática, sino porque tienen como objetivos diferentes. Es lo que habíamos comentado. La local, al permitir almacenar más datos, se enfoca en restauraciones más complejas. Es decir, oye, el servidor entero, el sistema operativo del servidor entero se ha corrompido, te lo puedo volver a restaurar entero. ¿Por qué? Porque tengo tantos, como es en local, tengo velocidad y capacidad de almacenamiento para hacerlo. En la online se suele enfocar más en datos cruciales que se guardan en otra ubicación y que además tenemos un histórico. En el caso que había puesto, el tema del servidor, o si yo solo te guardo A3, el problema es que si se te rompe el servidor, tendríamos que ponerte otro o volver a hacer una reinstalación, etcétera, y rescatarte los datos. Obviamente la parte buena de eso es que los datos están seguros. La parte mala es que es más lenta que una restauración de la copia local, porque la copia local, al hacer todo el servidor, la restauración es decir, es total, más rápida en el sentido de que volvemos a tener el servidor como ayer, por poner un ejemplo. Entonces, para nosotros son complementarias y también para poder seguir el tema que comentamos de la regla del 3-2-1. Bueno, vale, esta slide es todo lo que os he soltado hasta ahora, es decir, lo que os había comentado, es decir, la online para datos cruciales, más histórico, es una offsite, es decir, es la regla 1 del 3-2-1, y la local, pues eso, mantener más datos, el tema de las copias de seguridad de servidores completos, es decir, permite restauraciones mucho más complejas, ¿vale? Aquí lo que mi compañera Judy le he llamado Comi Completa, que me parece un título bastante apropiado, serían estos 3 productos. Los primeros ya os he dado la chapa, 15 minutos, que es el local backup y el backup de seguridad cloud, ¿no? Los dos gestionados, es decir, tanto el local como el cloud. Pero queríamos también añadir NetProtect, que a muchos os sonará, porque damos también bastante la turra con el tema del NetProtect. Queríamos añadir el NetProtect porque nos hemos dado cuenta, no es una forma de respaldo de datos, pero sí que es una forma de prevención. Por ejemplo, en las slides que ha puesto mi compañera Judith al principio, en casos reales escritos, eran detecciones de puertos abiertos o de vulnerabilidades de ciertos servicios que NetProtect, bueno, perdonad porque no os he introducido, NetProtect al final es el centro de soporte de ciberseguridad que nosotros tenemos, que básicamente es un antivirus monitorizado, ¿vale? Tiene muchas más funciones, pero reducido al máximo es el antivirus monitorizado para que nosotros revisemos todas las alertas. Con eso, con las slides que os ha comentado Judith,
veíamos cómo, de forma proactiva, nosotros revisamos las alertas, oye, te están atacando este puerto. No es estrictamente un respaldo de datos, pero sí que es una prevención. Si llegaran a conseguir explotar el puerto de escritorio remoto, obviamente entrarían, soltarían un virus de cifrado, un ransomware, y cifrarían los datos. Con lo cual lo utilizamos o lo hemos visto que al final también sirve como prevención. Entonces, para nosotros la combi completa para la protección de los datos serían el local backup y el backup cloud como respaldo y el net protect a nivel de prevención. No hay problema. Vale, Natalia, pues si quieres lanzarnos la primera pregunta. Adelante. Hago copias semanales en un disco duro externo. ¿Sería mejor poner un NAS? Sí. Te la dejo a ti. Sí. A ver, el disco duro externo está bien. Nosotros, la instalación más típica con disco duro externo es, bueno, servidor, los datos de origen, copia al NAS y si quieres llevarte un respaldo más a casa por si ocurre cualquier desastre. Esto sí que es verdad que con los últimos tiempos lo estamos solucionando con la copia cloud, pero el problema de tener un disco duro solo externo son varios. Uno es que realmente nadie lleva un mantenimiento de esa copia en el sentido de llegará un momento en el que el disco empiece a dar problemas y llegará un día en el que no funcione. Claro, eso alguien que lo utiliza de normal no se va a dar cuenta hasta en el día en el que se rompa. También, como ha comentado Judith, físicamente es muy susceptible a caerse, a romperse. Suele pasar también mucho, esto ya no es tema físico, pero suele pasar mucho que a la gente se le olvida conectado al servidor, entra un virus de cifrado, cifra todo, incluido el disco conectado. Entonces, nosotros sí que lo recomendamos, pero como una copia, como el 1 de la offsite. Es decir, yo tengo un servidor, tengo un NAS. También el NAS permite, al tener varios discos, la redundancia de los datos. Es decir, yo tengo varios discos duplicados para si se rompe uno, poder seguir funcionando y no se pierdan los datos. Obviamente, un disco duro externo no lo tiene porque es literalmente un disco duro externo. Nosotros, volviendo al caso, recomendábamos servidor, NAS, y sí del NAS, una copia con el disco duro que tú te llevas a tu casa, por evitar desastre mayúsculo. Es decir, como en ese caso lo vemos correcto. Sí que es verdad que yo prefiero ir a copia cloud, no por nada, sino porque estás pagando porque alguien te revise todos los días la copia cloud, pero si además quieres un disco externo, perfecto, pero generan bastantes problemas. Es decir, genera una falsa seguridad que a la larga genera problemas. Vale, Natalia, pues yo creo que has respondido ahí toda a la pregunta. No sé si quieres lanzarnos alguna más. Otra, sí. Vale, perfecto. Teniendo el RP en un servidor en la nube, vdeploy, con backup diario, ¿qué sería recomendable para mejorar la seguridad? A ver, en este caso, como tenemos un VPS, un servidor en un proveedor, el que sea, a ver, lo primero sería, suponiendo que las características del servidor ya viene un respaldo, es decir, que cuando lo contratas el proveedor te asegura un respaldo, entraría el fiarnos o no a priori del proveedor. Es decir, si el proveedor ya te dice, oye, de este servidor hay un respaldo, en principio estás seguro. Pero yo sí que es verdad que contrataría algún tipo de otra copia, por ejemplo la copia cloud, y con solo lo esencial, los datos que tú creas cruciales, externalizas la copia. Digo la copia cloud porque al ser un VPS, un servidor en la nube, es mucho más sencillo que intentar configurar algún tipo de copia local, que se pueden a través de VPN, etcétera, pero lo más sencillo es, oye, pues yo me contrato una copia cloud aparte con otro proveedor y copio solo lo esencial. Y sé que si al proveedor le ocurre cualquier problema, que a priori, ya te digo, asumiendo que en el contrato del servidor en la nube os aseguren que tiene copias, que es lo normal, tengo los datos cruciales por si ocurre desastre mayúsculo, que no tiene por qué ocurrir, pero bueno, por si ocurre un desastre mayúsculo, yo los datos cruciales los tengo en otro proveedor con una copia cloud sencillita, con solo lo necesario, vaya. Es decir, en principio, depende de la fiabilidad del proveedor, pero yo sí que me aseguraría de tener una copia externalizada con algún tipo de software de copia cloud o algo así. Vale, Natalia, pues ¿tienes alguna preguntilla más? Sí, os puedo formular una tercera pregunta. Como nos hemos excedido poquito en el webinar, las siguientes preguntas las podríamos responder por correo. Vale, perfecto. Si mis copias se ocupan mucho por mi tipo de negocio, ¿qué opciones tengo para no pagar tanto en la nube? A ver, claro, a mí se me ocurre, en este caso se me ocurren negocios como puede ser editores de vídeo, ¿no? Editores de imágenes que ocupan un montón. Ahí lo más viable es copia local, es decir, un NAS con muchos datos. Saliéndonos un poco de lo que es exactamente los productos que hemos dicho, a mí como técnico, cuando me preguntan eso, me sale lo siguiente. Es decir, oye, tú tienes un NAS porque el NAS depende de los discos que te compres, 8 teras, 10 teras, lo que sea, ¿vale? Es decir, es mucho más barato y pagas el disco y ya está.
como queremos asegurarnos en la regla del 3-2-1 a priori, lo ideal sería tener un NAS en la oficina, por ejemplo, con todos esos datos y otro NAS a través de conectado mediante una VPN que haga un respaldo de esos datos en otra ubicación, la que sea. Yo que sé, algo muy, por decir algo muy terrenal. La casa de alguien de la oficina de confianza, etcétera. Lo ideal, obviamente, es tenerlos en un backup cloud, pero como la pregunta va del hecho de que se dispara el coste por el tema del almacenamiento de datos, pues eso, un NAS en la oficina y otro NAS conectado por VPN que haga un respaldo en otra ubicación física. Igualmente, Aitor, corrígeme, ¿no? Pero de por sí ya se comprimen mucho los datos, ¿no? Para el backup en la nube. Sí, el backup en la nube comprime mucho, por lo menos la herramienta que nosotros utilizamos, pero depende también de los archivos de origen. Es decir, cuando son vídeos sí que comprime, pero entiendo que va por ese tipo. Es decir, cuando son bases de datos y tal, se comprime muchísimo y no suele haber problema. Sí, que igual estamos hablando de un volumen ya importante de datos. Yo he supuesto un sitio de vídeos 4K, ese tipo de estilo, de editores de vídeo con calidad muy alta. Total. Vale, pues nada, Natalia, como no, el resto de preguntas, nada, no os preocupéis, por correo os contestaremos, ¿vale? Porque las tenemos registradas en el chat. A ver si puedo... tienes que pasar tú el light. Aitor, tienes el poder tú ahora. Vale, pues nada, lo último básicamente es daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar. Estamos muy contentos de hacer este tipo de webinars y ver el nivel de asistencia, de interacción que hay y nada. Pues nada, muchas gracias, que tengáis un buen día y nos vemos pronto seguramente en otro webinar. Bueno, adiós, gracias.